Bien. Bien, en los sólidos rígidos hay dos cosas importantes. La más importante se llama torque. Se llama sólido rígido porque usted tiene algo, un sólido, que está nivelado, por decirlo así. Aquí va a tener un peso. Por aquí puede tener otro peso. Y eso va a mantener el nivel, por decirlo así, de ese hierro. Por darle un ejemplo, ¿no? Bien, esto aquí va a ser su punto inicial, su eje de rotación. ¿Qué significa eso? Que él rota ahí, él gira. Bien, pero está en equilibrio. Por eso se llama sólido rígido. Usted siempre va a tener un eje de rotación, un punto cero. Bien, un eje de rotación. Entonces, ¿eso cómo se calcula? Usted siempre va a tener R por F1 igual a R2 por F2. ¿Qué significa la R? La R significa distancia del eje de rotación y F es lo que conocemos como fuerza. En este caso habrían dos distancias porque de aquí hasta aquí hay una y de aquí hasta acá hay otra. No siempre van a ser iguales. ¿Ok? Van a ser distintas. Una más grande que la otra, una más pequeña que la otra. Bien. Disculpe, ahora sí, voy a entrar en el ejemplo. Voy a entrar en el ejemplo directo para que lo vea. De inmediato voy a explicar dos ejemplos. Voy a dejar la clase grabada y voy a terminar ahí. Bien, que tengo una urgencia. Bien. Dice que una regla homogénea de 1 metro, bien, de longitud, que pesa 3 newton, es suspendida en un hilo. Si en el extremo izquierdo se cuelga un objeto de 5 newton, determinar varias cosas. Vamos a ver, primero tengo esto, tengo la regla. Me dice que aquí hay una fuerza 1. Esto pesa 5 newtons. Aquí hay un área. Bien, vamos a poner esto aquí, tiene otra cosa. Sé que aquí hay un peso. De aquí a aquí está la primera distancia R1. De aquí a aquí está R2. Y aquí está F2. Bien, entonces, dice la distancia al eje de rotación, punto de donde se suspende la regla a la que se debe aplicar una fuerza de 20 newtons para que la regla permanezca horizontal. Bien, me dicen que debo aplicar otra fuerza por aquí de 20 newtons, pero yo quiero saber cuál es la distancia que va a haber desde el punto de origen hasta aquí. Recuerde que aquí esto le llamamos eje de rotación O. Entonces yo quiero saber si le aplico una fuerza de 20 newton aquí, ¿qué debo hacer? Bien, ¿dónde está mi distancia R2? Entonces yo le di una fórmula que decía R1 por F1 es igual a R2 por F2. La R1 ya la tengo. Bien, la R1 se la voy a poner aquí, vale 0,50 metros. Bien, 0,50 metros. Entonces esto me va a dar, voy a despejar, quiero R2, me va a quedar R2 es igual a R1 por F1 dividido entre la fuerza 2. Entonces la R2 va a ser igual a la R1 que es 0,50 metros por la fuerza 1 que sería
5 newton, que es el peso que tengo aquí. Y la fuerza 2 sería la que tengo aquí, que es la que me dio el problema. R2 es igual 0,125 metros. Entonces ahí tiene que ubicar, ahí tengo que ubicar esta fuerza para que el sistema esté nivelado. Bien, cópielo. Bien, esa es la parte A. La parte B me pide lo siguiente. Me dice, la tensión que soporta la cuerda que sostiene la regla. Bien. Entonces, como me están pidiendo ahora la tensión, ¿cuál es la tensión? Aquí donde yo le puse esto, voy a estirarlo más. Aquí hay una cuerda. Bien. Entonces yo quiero saber qué tensión, cuánta tensión aguanta ese pedacito de cuerda. ¿Qué tan fuerte es esa cuerda? Entonces, se debe cumplir que la fuerza aplicada sobre la regla, todas estas fuerzas sumen cero para poder que esté en equilibrio. Por lo tanto, para determinar la tensión, tengo que hacer lo siguiente. La tensión va hacia abajo, solamente es una sumatoria de fuerza en Y. La tensión va hacia abajo. Entonces, ¿qué va a ir dentro de la tensión? Dentro de la tensión tengo, ¿qué tengo primero? Dice que la longitud es una regla homogénea de 1 metro de longitud que pesa 3 newton. La regla pesa 3 newton, o sea, aquí hay 3 newton. ¿Qué voy a hacer? Todas las fuerzas que van hacia abajo, esta y esta, se las voy a restar a la tensión. ¿Por qué? Porque la tensión de la cuerda va a ir hacia arriba, porque obviamente ya está tensa. Bien, y todo esto va hacia abajo, en contra del movimiento, o sea, en contra de la gravedad. Por lo tanto, vale negativo cada valor. Y eso va a ser igual a cero. Entonces yo voy a hacer eso. La tensión va a ser igual. Voy a despejar todo eso para allá. 3 newton más 20 newton más 5 newton. Y T es igual a 28 newton. Bien. Y ya calculé la parte B del problema. Bien. Yo siempre le voy a dar el dibujo. Le voy a dar lo que está sobre el dibujo. Claro que las preguntas se las voy a dar escritas. Aquí no se las di escritas, pero la primera pregunta decía que si pongo una fuerza de 20 newton en este punto, ¿qué distancia tengo que tener para poder colocarla? Lo calculamos. La otra me pide la tensión de la cuerda que está aquí y usted va a hacer una sumatoria de fuerza en Y. Bien, la sumatoria en fuerza en Y son todas las fuerzas que van en el eje Y, hacia abajo o hacia arriba. Hacia arriba va la tensión, pero hacia abajo tengo esta fuerza 1, tengo el peso de la regla y tengo la fuerza 2. Bien, por lo tanto me da 28 newton. Bien. ¿Alguna pregunta? Si no, para avanzar con el ejemplo 2. Bien. ¿No hay preguntas? Bien, avanzo con el ejemplo 2. Voy a hacer el dibujo del ejemplo 2.
¿Qué me dice el ejemplo 2? Dice, una regla de 100 centímetros es suspendida, se suspende en una cuerda en un punto ubicado. Voy a hacer el dibujo de la base y está así, la regla está suspendida aquí. Esta regla mide de aquí hasta acá 100 centímetros. Ponga ejemplo 2. Bien. Tirar esto un poquito más aquí. Aquí hay una cuerda. ¿Ok? Y me dice, se suspende una cuerda que es esta, que es ubicada a 30 centímetros. 30 centímetros. Bien. Y me dice que al colgar una pesa de masa 200 gramos, voy a poner aquí masa 1 igual a 200 gramos, que es esto equivale a 0,200 kilogramos. Me dice ahora que la regla permanece horizontal, así como está, si el punto de aplicación del peso de la regla es su punto medio. Tengo que determinar A, el peso de la regla, y B, la masa de la regla. Obviamente, para determinar el peso de la regla, cuando determine el peso de la regla, ya puede determinar la masa. Bien, ¿qué pasa? La fuerza aplicada por la pesa es igual a su peso. ¿Por qué? Yo tengo esta pesa aquí. Ella pesa 0,200 kilogramos. Ella está ejerciendo esa fuerza. Bien, esa es su masa. Su masa es 0,200 kilogramos. La fuerza que ella está ejerciendo sobre este punto es masa por gravedad. Perdón, masa por aceleración, que es la segunda ley de Newton, que ya la vimos. Fuerza es igual a masa por aceleración. La fuerza va a ser igual a 0,200 kilogramos. Todo eso multiplicado por la aceleración. ¿Cuál es la aceleración? La gravedad. Sería por 9,8 metros por segundo al cuadrado. La fuerza que ella está ejerciendo es de 1,96 newton. Entonces, esa es la fuerza que está aplicando, que aplica la pesa sobre su peso. Bien, valga la redundancia. Entonces, yo quiero saber el peso de la regla. Para calcular el peso de la regla, tengo que aplicar la fórmula R1 por fuerza 1 igual a R2 por fuerza 2. Vamos a decir que esta es la fuerza 1. La R1 son 30 centímetros, que ya lo vimos en antes. La fuerza 1 es esta. La R2, ¿quién es? Como yo estoy buscando la regla completa, la regla mide 100 centímetros. O sea que R2 es la de 100 centímetros. Bien, entonces vamos a calcular eso. Voy a despejar F2 es igual ahora a R1 por F1 sobre F2. Voy a transformar esto que está en centímetros a metros. Esto es 0,30 metros. Y esto también lo voy a transformar. Eso me da, a ver. Son 100 centímetros. 0,10 o 1, como quiera poner. Entonces F2 va a ser igual a la distancia 1 por la fuerza 1 dividido entre 0,1. 2,94 newtons. Bien, ya encontré el peso de la regla. El peso equivale a la fuerza. Bien, es lo mismo. La fuerza equivale al peso. Por lo tanto, da igual. Bien. Y voy a calcular ahora la B, que es el peso
la masa de la regla. Si ya tengo el peso, escribirla aquí. Si ya tengo el peso, peso es igual a masa por gravedad. O sea que la masa va a ser igual a peso entre gravedad. Esto va a ser igual a 2,94 dividido entre 9,8, lo que me da igual a la masa, que son 0,3 kilogramos. Bien, y ese es el ejemplo 2 de rotación de sólidos rígidos. Bien, todos los ejemplos se manejan de igual manera. Siempre esto que está aquí es su fórmula principal. Lo demás solo es analizar esto que usted ve aquí. ¿Ok? Bien, cópienlo. Voy a dejar la clase hasta aquí.